Bueno, explícame cómo pasar de toda esta locura de Eros Ramazzotti y el Indio Solari a Michel Foucault y el libro del que vamos a hablar hoy, que es La historia de la sexualidad, volumen 1, o sea, aquel titulado La voluntad de saber. Libro que surge de las distintas, de los distintos seminarios que daba Foucault en Francia. Saben que Foucault trabajó a partir del año 70 en una modalidad que en Argentina no existe casi, que son como cursos abiertos que se brindaban en una universidad, en un colegio francés, para un público amplio, digamos, donde Foucault presentaba sus distintas investigaciones, pero como diríamos, un tipo de educación no formal o de extensión, ¿no? Pero que sin embargo no perdía todo el rigor y toda la riqueza de lo que era la investigación que dio para Foucault después a la mayoría de sus textos. La mayoría de sus textos surgen de esas investigaciones que él hacía y que las exponía en estos seminarios siempre repletos de gente. Hay dos libros claves de mediados de los 70, Foucault muere en 1984, hay dos libros claves que son Vigilar y castigar y La voluntad de saber, que después es publicado como el volumen 1 de Historia de la sexualidad. La historia de la sexualidad consta finalmente de 3 volúmenes hasta este año. Saben que este año se publica en Francia el volumen 4, ¿sí? Y que todavía no llegó a la Argentina en su traducción española. Y en este volumen 1, digamos, hay un trabajo por parte de Foucault de mostrar a la sexualidad en relación directa con la cuestión del poder. O sea, lo voy a decir de otra manera. El libro donde Foucault más trabaja, más elabora, más problematiza la cuestión del poder es en este volumen 1 de Historia de la sexualidad. Es como si les dijera, se aprovecha del tratamiento de la cuestión de la sexualidad para hablar de la cuestión del poder, pero no es que se aprovecha en un sentido accidental. No es que podría haber escrito un libro sobre cualquier otra cosa, sino que él visualiza en la sexualidad y en los cambios que se viven en nuestro vínculo con la sexualidad, no con el sexo, ¿no? Sino con la sexualidad como construcción identitaria, como lo que va construyendo nuestra subjetividad. Un aspecto casi diría fundamental en la forma en que nosotros nos narramos a nosotros mismos y de algún modo se inscriben en nuestros cuerpos, por decirlo de ese modo, formatos de normalización de lo que es nuestra identidad sexual y de la identidad toda. Por eso me parece que ahí no se trata de un vínculo entre sexualidad y poder que podría haber sido de otro modo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, podría haber hablado de fútbol y vincular después fútbol y poder. Podría, yo qué sé, es muy Foucaultiano hacer una historia del fútbol para ir mostrando las formas en que los dispositivos de poder se fueron sucediendo a sí mismos a lo largo del tiempo, pero digamos por ahí no capta algo particularmente esencial a lo que queremos mostrar, a lo que Foucault quiere mostrar de la transformación que se da en la idea de poder, que sí está presente en un lugar bien, digamos, elemental y al mismo tiempo cercano y entrañable, así como decía una psicóloga mía, de las entrañas, ¿no? Entrañable porque te toma en un lugar así como imaginariamente, digamos, de lo entrañable, de lo más íntimo y carnal al mismo tiempo, que es la sexualidad, ¿no? Digo, básicamente hay una deconstrucción de la sexualidad. En Foucault usar la palabra deconstrucción es medio traidor, si quieren, sobre todo por su polémica con Derrida, pero es cierto que hay como una, digamos, hay un trabajo, diría Foucault, genealógico, de ir mostrando otra forma de entender la sexualidad y sobre todo de pensarla, de analizarla. ¿Por qué? Porque Foucault en este libro, un libro relativamente corto,
un libro en cuyos 4 capítulos, si no me equivoco, 4 capítulos iniciales va haciendo un desarrollo como de 2 modelos de sexualidad, y hay un final, un último capítulo donde se da un viraje importante, y para muchos estudiosos de Foucault inicia Foucault su camino en la biopolítica. El último capítulo es un capítulo donde directamente se pone o inicia de algún modo un camino de análisis en el cual entiende cómo el poder hoy administra la vida, invade la vida enteramente, como dice literalmente en el texto, ¿no? Biopolítica, no se olviden, tiene que ver con, es una palabra compuesta, donde está presente la idea de vida y la idea de política, obviamente, pero la pregunta ahí es hasta qué punto la política, que antes tenía que ver con una de las tantas dimensiones de lo humano, se ha vuelto hoy una política que define, decide y normaliza nuestra vida en el sentido más lato, en el sentido más desnudo. O sea, nuestra propia corporalidad está absolutamente sujeta a los designios del poder, ¿no? Entonces, todo abordaje biopolítico es un abordaje que a partir de Foucault y de este texto va por ese lado, trata de entender de qué modo estamos codificados, cómo estamos codificados, y sexualmente sobre todo cómo estamos codificados en términos de género, algo que se inicia de algún modo acá. Ojo que el feminismo viene trabajando en distintos formatos de filosofía de género esta cuestión desde otro lugar, pero Foucault ayuda mucho evidentemente con este planteo que tiene que ver con salirse de la idea de que hay un sujeto autónomo previo que después en todo caso decide lo que toma o lo que no toma. No hay sujeto autónomo, no hay nada previo, ya nacemos inscriptos en dispositivos previos que condicionan lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Esa articulación previa es tremenda cuando uno la lee en Foucault, porque se da cuenta, digamos, cómo estamos inscriptos, escritos diría también, si quieren narrativamente, pero escritos en la carne, ¿no? Cuando hablamos de codificación hablamos de eso, hablamos de que hablamos de esto, de que en aquel lugar donde uno cree que está siendo autónomo e independiente para decidir, es donde menos autónomo e independiente está siendo. Porque no es que no creamos en la autonomía, sino entender que la autonomía también es un relato, también es una inscripción, también es una manera, ¿sí? Que en algún punto nos trasciende, que no depende de nosotros. Es muy loco, porque autonomía significaría las leyes que se da uno mismo. Y sin embargo uno es como que recae siempre en lugares previos, ¿no? Digo, yo ahora todas las pelotudeces estas que estoy diciendo las digo porque estoy utilizando términos o palabras que ya tienen un significado anterior y que implican una combinación, digamos, lingüística o gramatical que permite que ustedes entiendan. Pero en este momento mismo que yo quiero decir algo, para decirlo tengo que incurrir en un montón de palabras que yo no elijo, o sea que hay un formato previo que en algún punto encorseta lo que quiero decir. Es como cuando le quiero decir a alguien te amo y le termino diciendo te amo. En realidad le quiero decir otra cosa mucho más desbordante que esas dos palabras de mierda que de algún modo reducen toda esa sensación que uno tiene a un formato casi de sobrecito de azúcar, ¿no? A una banalización, si quieren, un reduccionismo de un sentimiento. Los sentimientos se pierden cuando uno los pone en palabras, pero si no los pone en palabras, ¿qué mierda hace con los sentimientos? Entonces, porque aparte la palabra nos constituye, ¿no? Pero la palabra nunca traduce. Porque no es que la palabra surge por generación espontánea de lo que uno siente, es al revés, uno siente una mierda y viene la palabra y te obliga a tener que encajar en lo que la palabra previamente significa, y la palabra suele ser económica, reduccionista, dejo económica para Mechi de Alessandro para después, pero económica, reduccionista, clasificadora, etcétera, ¿no? Bueno, hay algo de esto en el texto de Foucault. Foucault analiza cómo la sexualidad
que nosotros consideramos siempre bajo una hipótesis, que es la hipótesis represiva, le dedica todo un capítulo a esta idea que todavía tenemos en la cabeza de que somos reprimidos sexuales. Foucault dice, reprimidos sexuales, las pelotas. Porque esta idea de que el sexo es algo que siempre está oculto, que no nos animamos a mostrarlo, que lo vivimos en la intimidad, que nuestros verdaderos motivos están ocultos, pero que sexualmente son los que lo explican, en una clara discusión con el psicoanálisis, ¿no? Esto para Foucault es falso. Es como una especie de verso de autoengaño, y diríamos de posverdad, que nosotros nos damos con nosotros mismos. ¿Por qué dice él? Porque en realidad no es que no hablamos de sexo, todo el tiempo hablamos de sexo. Digo, prende la tele. ¿Qué hay? Sexo. ¿Qué hay? Culos. ¿Qué hay? Cuerpos. Pero no cuerpos en su forma autárquica. Hay cuerpo culo, cuerpo músculo, cuerpo teta, cuerpo belleza establecida. O sea, hay una forma que los medios eligen o predisponen de mostrar esa belleza de lo corporal en función de un tipo de práctica sexual que es elegida por sobre otras. O sea, no es que no hablamos de sexo, hablamos todo el tiempo de sexo. El tema es cómo hablamos de sexo. O sea, qué tipo de discurso y práctica de lo sexual se impone como si fuese algo natural. Entonces cambia el eje. Y acá es donde aparece el poder. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una idea del poder, donde el poder viene de afuera y condiciona lo que uno quiere. Viste que uno piensa que como que uno sabe lo que quiere y viene el poder y te deja o no te deja que lo expreses o que lo vivas. Foucault dice, no, no es así. Cuando vos decís uno sabe lo que quiere, ahí el poder ya actuó, ya operó, ya intervino en ese lugar previo. No es yo sé lo que quiero y viene el poder y me prohíbe o me permite. No, las pelotas, el poder ya te constituyó en ese lugar en el que vos creés que sabés lo que querés. Después viene el poder, no, no viene después, vino antes. El problema no es cuando vos visualizás el ejercicio del poder como algo externo, el problema es cuando vos no lo visualizás y creés que estás siendo libre, y esa libertad ya supone, y acá viene la palabra clave, una normalización. ¿Por qué se repite tanto? ¿Qué es una normalización? Tiene que ver con lo normal, y tiene que ver con entender la relación directa que hay entre lo normal y la norma. Entender que lo normal es lo que se adapta a la norma. Pero si es lo que se adapta a la norma, entonces de normal no tiene un porongo. En realidad no es lo normal, es lo normativo. Pero lo usamos como normal porque queremos así como vedar, ¿sí? Que quede vedada su faceta originaria de ser un constructo, ¿no? Entonces nosotros, y acá viene si quieren lo más tremendo que plantea Foucault, nosotros creemos que nuestra sexualidad supone una instancia natural. ¿Sí? Piénsenlo en el sexo, como que vieron que todo el mundo cree, dice Foucault, que el sexo supone un deseo natural. Así como venís con tenés que respirar, tenés que comer, tenés que coger. Ese tenés que coger es lo que él va a cuestionar. O sea, no solo el sexo no supone un deseo natural y la sexualidad no supone una proveniencia natural, sino que no hay nada natural. Es al revés, en los lugares donde nosotros todavía creemos que hay algo natural es donde el poder está ejerciendo todavía su control con mayor fuerza. Esta es una diferencia clave en el planteo de Foucault. Entonces, ese supuesto deseo natural supone ya una normalización de lo sexual, que después la filosofía, por ejemplo, no sé, Paul Preciado, que lee y trabaja mucho a Foucault, va a hacer énfasis, todo en la filosofía de género va a hacer énfasis en cómo ese deseo sexual supuestamente natural supone toda una serie de delimitaciones, ¿no? Que tiene que ver con lo heteronormativo, con su genitalización, incluso con su moralización. Eso trabaja mucho Foucault. ¿Con qué asociamos la vida sexual? La asociamos con lo económico, con lo médico, con lo sano. ¿Qué mierda tiene que ver lo sano con coger o no coger?
ahí hay toda una decisión de normalizar una forma de vida donde se supone que si coges mucho sos un tipo o una mina de bien, y si no coges nada tenés un problema. Ahora, si coges mucho pero de más, también tenés un problema. Siempre tenés un problema, porque siempre van a encontrar la manera de generar un problema, ¿no? Eso es porque la normalización busca hacer de esa forma de sexualidad algo, digamos, vinculado con otras esferas de la productividad propia de nuestra época. Digo, la monogamia en ese sentido, por ejemplo, no tiene que ver únicamente con una cuestión vincular, tiene que ver con que si tu libido está dispersa por todos lados, después como mierda trabajas 8 horas, no te da el tiempo. 8 o 10 horas son las que estás dando vuelta, siendo feliz, garchando y amando con medio mundo. Para el trabajo tenemos 2 horas nada más, ¿viste? Entonces, fíjate cómo eso que parece que tiene que ver con una cuestión de elección de vida afectiva, en realidad está directamente ligado con otras causas. Estas son las lecturas así más que propone Foucault, de ligar las cosas en esos lugares donde uno generalmente trata de no enhebrarlo, ¿no? De verlo como algo independiente y no mostrar esas conexiones. Hay un capítulo clave que se llama El dispositivo de la sexualidad, donde Foucault va a mostrar entonces cómo hoy esa sexualidad normalizada se despliega, y ahí es donde aparece su famoso manifiesto sobre el poder. Están todas esas características que todo el mundo encuentra en la Wikipedia de Foucault, que es que el poder no es sino que se ejerce, que el poder no es algo sino una relación, y la frase, digamos así, que resume todo el texto, que es: donde hay poder hay resistencia, ¿no? Que es una frase, digamos, que lo que busca mostrar también ambiguamente es como de alguna manera ese supuesto poder que parece central, exterior al ser humano, provoca también una posible resistencia, que cada vez que el poder se expande se forja una resistencia para detenerlo, y Foucault dice algo así como: ojo que al mismo tiempo las resistencias son siempre funcionales al poder, porque el poder necesita de las resistencias para poder desarrollarse o ejercerse, ¿no? Entonces, bueno, esta disquisición que hace Foucault, que lo que hace es generar como más problematizar la cuestión del poder, ¿no? Son de estos libros que vos buscás explicaciones y lo que hace en realidad es abrir mayores cuestionamientos, sobre todo porque cuestiona las formas en que usualmente nosotros pensamos al poder o a la sexualidad de un modo más llano y un modo que nos permite como sobrellevarla mejor. Pero bueno, no vayan a la filosofía a buscar sobrellevar un carajo, porque la filosofía lo único que hace es seguir pegando martillazos y liberarnos en sus problemas y angustias. Historia de la sexualidad, volumen 1, hay una edición en castellano fascinante, muy bien trabajada, del siglo XXI, y es el libro de hoy, del diccionario de hoy, y la vamos a escuchar a nuestra amiga Mechi de Alessandro, que está por ahí tuiteando. Le mandamos un gran abrazo. Y la segunda pregunta, que de algún modo tiene que ver también con esto que acabamos de mencionar, que es: ¿cuáles son para ella los temas actuales de la economía? La economía tiene muchísimos temas sobre la mesa. Nuestro país, la Argentina, siempre nos ha dado mucho para charlar. No sé, yo en mi vida ya viví 2, 3 crisis: la del 89, la hiperinflación, el 2001 con el corralito, el 2008 la crisis financiera internacional. Ahora tenemos otro estadio, corralito, el 2008 la crisis financiera internacional. Ahora tenemos otro estadio que no sabemos si va a desembocar en una crisis o no, pero digamos que más allá de ser economista, uno puede encontrar muchos temas que están en el tapete. Pero como economista, como científica de la economía, uno de los temas que a mí más me interesa tiene que ver con la cuestión más teórica, más de fondo, que es sobre sus conceptos fundamentales, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Y por qué el trabajo solamente lo podemos concebir como el trabajo asalariado? Además también cómo este trabajo asalariado se relaciona con el capital. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista y esta es una forma de organización social. Hubo otras y podríamos pensar que podrían haber otras también, y eso es importante a la hora de pensar cómo organizamos nuestra sociedad en términos de su producción. Es decir,
hoy la forma en la que se organiza la producción social es a través de la producción de mercancías y a través de la acumulación de capital. Sin embargo, en el ámbito teórico nosotros tenemos muchas discusiones en torno a la teoría del valor, en torno al concepto de trabajo, en torno a la explotación, y me parece que esos temas a veces, como la coyuntura nos atrapa y estamos todos discutiendo si subió o no la tasa de las LEVAC y si viene el FMI o cuestiones por el estilo, nos olvidamos que estamos viviendo en una sociedad en la cual el trabajo está cambiando de forma, en donde la precarización es lo que avanza y también donde se ven todas las proyecciones a nivel internacional de desempleo masivo. Y entonces creo que ahí hay un tema central que deberíamos prestarle un poco más de atención y que da para hablar muchísimo. Sí, Mechi, da para hablar muchísimo, pero te juro que en esos 2 minutos que acabas de exponer esto quedó muy claro por dónde pasa para vos hoy la discusión económica fundamental, que calculo, me sabrás decir vos, Mechi, no es lo que se estudia en general en las facultades de ciencias económicas, no me cabe pero ninguna duda. Nos vamos a la pausa, espero que te guste, Mechi. Elegimos para irnos a Regina Spektor con esta canción hermosa que se llama Older and Tired.